todos están preocupados realmente. Nos acompaña también esta noche Nicolás Malinowski, que es especialista en energía, autor del libro Crítica de la energía política. Nunca mejor título para un libro en este contexto, ¿no? Nicolás, ¿cómo ves la guerra y el impacto en la distribución, en la producción, en la exportación y en la energía para el propio país? Por ejemplo, bueno, para nosotros, para Argentina, ¿no? Bueno, buenas noches, gracias ahí por la presentación. Sí, como estaba escuchando a ustedes atentamente el análisis económico y recién el mapa que mostraba el colega Eduardo, el barril ahora creo que estaba ya a $90, había bajado por estas declaraciones de Donald Trump y sobre todo por el llamado que tuvo con Putin en las últimas horas de la tarde. Pero claramente el conflicto en Medio Oriente y sobre todo el bloqueo del estrecho de Hormuz implica, digamos, un impacto en todo el precio de la energía a nivel global, por lo que ahí recién Eduardo mencionaba, digamos, o sea, por ahí, por el estrecho de Hormuz, es uno de los puntos nodales del flujo energético a nivel mundial y pasa el 20% del crudo y el 25% del gas natural licuado que se comercializa en el mundo, ¿no? Entonces, bloquear ese estrecho ha hecho que impacte, digamos, en los precios y hoy vimos un pico de $119 que recién mencionaban y eso claramente está impactando en toda la economía global. Va a producir seguramente una escalada inflacionaria si esto se sostiene y sobre todo que aparentemente por las declaraciones de Irán, que ayer también asumió el nuevo presidente Ayatollah, que le dicen, ellos plantean, digamos, seguir con la ofensiva contra Estados Unidos, producto de, en realidad es una cuestión defensiva y autodeterminación del pueblo iraní, producto del ataque de Estados Unidos e Israel, ¿no? Entonces, esto va a tomar una escala y hay que ver si se continúa bloqueando este estrecho, cómo repercute estos días que siguen en el mercado global, ¿no? Hoy vimos ya en la Argentina cómo se aumentó el 6% de las naftas que ustedes estaban mencionando, YPF aumentó entre un 2 y un 3%. Ahora con esto que sucedió de que se bajó a $90, debería bajar el precio de la nafta, ¿no? Porque es lo que estaba el viernes pasado. Pero bueno, estos movimientos para atrás en la Argentina lamentablemente nunca los vemos, salvo cuando el gobierno quiere hacer una propaganda de que bajó un 2 Claro. o un 3% el petróleo como fue el año pasado, ¿no? Claro, Matías te iba a decir, por ahí me conviene ir mañana si está bajando. Yo Vos decís, admiro tu optimismo. Mañana cualquier cosa nos contás. Si claro. vas y está un poco más abajo, nos avisás, vamos todos. La ley bases le libera No, las manos al gobierno, o por ejemplo a YPF o a los productores de energía para exportar sin pensar en el mercado interno. Bueno, de seguras le saca herramientas al Estado Nacional para sentarse en la mesa de Claro. negociación con esas empresas, en tanto priorice de alguna forma el mercado local, y eso no tiene que ver únicamente con el suministro en sí, digamos que no falte combustible en las estaciones de servicio, sino también lo que es más relevante con el precio al cual llega a los surtidores, porque cuando vos no tenés herramientas para decir que el consumo local es prioritario, bueno, después el precio se acomoda a que valga lo mismo en la Argentina que en cualquier otro país del mundo, con las consecuencias que estamos viendo del precio del petróleo a nivel internacional. Claro. Nicolás, ibas a decir algo. no, sí, esto que primero lo escuchamos al presidente de YPF, Horacio Marín, decir carguen hoy y no mañana por las dudas, ¿no? O sea, ya eso es una señal bastante desprolija por parte de alguien que comanda, digamos, la empresa de bandera en términos de hidrocarburos y cómo el gobierno no está tomando cartas en el asunto con respecto a esto, ¿no? O sea, porque el gobierno con la ley de base que ustedes mencionaban flexibilizó y eliminó, digamos, las barreras que tenía o los objetivos que tenía la ley de hidrocarburos de el autoabastecimiento interno primeramente y luego, digamos, o sea, priorizar el mercado interno por sobre el mercado externo, ¿no? Y a su vez esto que recién mencionaba Matías, el export parity y import parity, que Argentina igualó los precios internos con los precios internacionales, con lo cual cualquier movimiento internacional repercute de forma directa en la Argentina porque los precios internacionales son los mismos que los precios internos, ¿no? Y eso para un país productor de la energía como Argentina es una política bastante delicada y sobre todo que atiende a un modelo económico más de exportación de commodities y materias primas, más que un modelo que abogue a la industrialización o el mercado interno, ¿no? O sea, esto también va a repercutir. Ayer el presidente decía que en junio iba a volver a los senderos de crecimiento inflacionario
la Argentina, ¿no? O sea, claramente con este contexto seguramente va a haber una escalada inflacionaria en los próximos meses, porque esto se va a ir acomodando y el conflicto vemos que está muy caliente y a su vez hay que ver cómo responde, sobre todo Medio Oriente con esto. O sea, ya se metió Rusia hoy en este conflicto, China también está apoyando bastante a Irán y no es lo mismo. O sea, Donald Trump creo que tenía un cálculo de hacer una situación semejante con la de Venezuela, de que en pocas horas secuestraron al presidente Nicolás Maduro, bombardearon Caracas y hoy controla la mayor reserva petrolera del mundo, que es Venezuela, la está controlando Estados Unidos. Ese cálculo no fue el mismo y esto, si se extiende en el tiempo o si Donald Trump sigue abriendo conflictos internacionales, claramente la Argentina va a quedar muy a merced de lo que pueda suceder en el exterior, ¿no? Y no hay que perder de vista, que no lo mencionamos, no sé si ustedes lo mencionaron, pero Irán es la segunda reserva, es la tercera reserva, perdón, petrolera del mundo y la segunda del gas del mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de que Estados Unidos bombardeó en enero la primera reserva del mundo, que fue Venezuela, y ahora está con la tercera reserva del mundo, que es Irán, ¿no? Nicolás, recién cuando Matías hablaba, ¿no?, del impacto básicamente del aumento del petróleo, del crudo y demás, y se refería a la balanza comercial, ¿no? Y esto que dice el gobierno de que nosotros como productores de petróleo vamos a obtener eventualmente algún beneficio. ¿Cuándo podría llegar a suceder eso? El beneficio es inmediato para las empresas. El Sí. problema es que sea para el conjunto de la sociedad argentina, porque acá no estamos diciendo que, bueno, el excedente, suponete, en febrero creo que el barril de petróleo que tenían las refinerías en la Argentina era de $67, $70 promedio. Mm. Hoy, si está en 90 o $100, tenés un excedente o una renta extraordinaria de $30 por barril. Sí. Eso no creo que el gobierno lo capture para redireccionar a sectores productivos o a sectores de la economía que hoy lo necesiten por una situación endeble que está viviendo la Argentina. Claramente va a haber mayor concentración y mayor obtención de renta extraordinaria por un sector concentrado de la economía, que son los grupos empresarios vinculados a la energía. Y en la Argentina vamos a seguir viendo, por ejemplo, el aumento de las tarifas que se viene, digamos, con las reformas que se hizo en los últimos meses del gobierno nacional. Esto va a impactar seguramente en el precio del gas, porque Argentina tiene que importar gas en invierno y eso se va a trasladar a precios seguramente, porque hay una cláusula del Fondo Monetario Internacional que le prohíbe al gobierno subsidiar la energía, ¿no? Le estaba diciendo eliminar a cero los subsidios energéticos. En esta situación no creo que el gobierno vaya a subsidiar, porque tiene que seguir, digamos, la receta que el Fondo Monetario le exige para seguir, digamos, en los buenos términos que ellos tienen. Entonces, acá sí el gobierno puede decir, sí, esto puede provocar un excedente en términos de divisas, pero ya Argentina está viviendo una suerte. O sea, el sector petrolero hoy es el segundo sector de importación, de generación de divisas en la Argentina. El primero es el sector agropecuario, pero la pregunta es ¿a dónde van a parar esas divisas? Si el gobierno las utiliza para mejorar la economía, para robustecer el sector productivo, o va al mercado financiero, va al sector de deuda, o a generar ganancias extraordinarias para un sector concentrado, ¿no? Nicolás Malinowski, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes y bueno, un placer, un abrazo grande. Muchas gracias.